Un muy cordial saludo para todas y para todos. Este es el primero de una serie de videos en donde estaremos explorando cómo es el proceso de producción de un proyecto de tesis, en particular de una tesis para el nivel de pregrado en las áreas de humanidades y de ciencias sociales. Yo soy Carlos Patarroyo, profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y alguien que tiene una experiencia larga dictando el seminario de diseño de proyecto de tesis. He decidido crear este tipo de videos como un acompañamiento a los estudiantes que se embarcan en la elaboración de estos proyectos y que quieren trazar este mapa que hará sin duda mucho más fácil su proceso de investigación. Lo que haremos en este primer video, que lleva por título La importancia de la elaboración del proyecto para una investigación, es ofrecer una visión panorámica de lo que es el proyecto de investigación, porque es importante embarcarse en la tarea de elaborar un proyecto de investigación, qué ventajas tiene, cuáles son las partes que componen un buen proyecto de investigación y de la misma manera también algunas sugerencias que la experiencia de haber dictado este seminario ha dejado y que seguramente les serán muy útiles. Entonces, empecemos. Lo primero que vale la pena decir es que estos videos no han sido pensados para funcionar como una serie de curso independiente. Los videos son un complemento, son un apoyo y en este caso son un apoyo a una serie de lecturas que vamos a estar utilizando a lo largo de los distintos temas que estaremos tratando en los videos. En particular va a ser central para nosotros en muchos de estos videos. Este libro es un libro editado por la profesora Catalina Weinerman y reúne capítulos que son escritos por profesoras y profesores de distintas universidades de Latinoamérica que también han estado dictando durante muchos años seminarios de diseño de proyecto de tesis en niveles de pregrado y de posgrado en ciencias sociales y ciencias humanas y que basados en la experiencia pues ofrecen una serie de recomendaciones y explicaciones que pueden resultar muy útiles. En particular, para este video que estamos viendo hoy, yo recomiendo mucho la lectura del capítulo 2 escrito por María Clelia Guiñazú y que lleva por título Caminante hay camino, el proyecto de tesis como un mapa de ruta. Utilizaré algunas partes y sugerencias que trae este capítulo en este video y muchas otras cosas las diré de fuentes y de experiencias. Al final encontrarán ustedes las referencias debidamente escritas en caso de que ustedes deseen acceder a ellas. Bueno, empecemos por algunas de las recomendaciones preliminares para los que se van a embarcar en los proyectos o en la elaboración de proyectos de investigación. Una primera y muy importante recomendación es que hay que tener muy claras cuáles son las dimensiones del trabajo investigativo para la tesis. Es muy diferente hacer una tesis para un grado de pregrado, una tesis para una maestría y una tesis para un doctorado. Mucha gente suele pensar que las diferencias son netamente de extensión, que la tesis de pregrado es más corta, la de maestría es un poco más larga y la de doctorado pues es una tesis muchísimo más extensa. Pero eso no es necesariamente cierto, si bien usualmente es verdad. Realmente la diferencia está en el nivel de conocimientos que se espera que tenga el estudiante y también en el tipo de indagación que se espera que haga y el tipo de aporte que ofrezca al campo de estudio. Mi manera de verlo, hay muchas explicaciones acerca de qué es lo que se pide en cada nivel y seguramente cada universidad tendrá sus propios estándares, pero mi manera de verlo es que cuando hablamos nosotros del nivel de pregrado, lo que estamos pidiendo a los estudiantes es lo que yo denomino presentar un problema. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es sencillamente hacer una mera descripción, una copia y pega, copy-paste de algo que está ya en la literatura y que no va a tener ni revestir ningún tipo de originalidad. Lejos de ello, de lo que se trata esto, es de que el estudiante demuestre que puede enfrentarse a la literatura existente, a las fuentes existentes en su área disciplinar, que puede identificar en ellas un problema relevante, que puede acceder a todo ese acervo de conocimiento,
lo puede consumir, lo puede digerir, lo puede hacer suyo y luego con sus palabras, con su propia manera, puede explicar en qué consiste un problema, cuál es el estado del arte de un problema, en qué está cierta discusión. Ese es un proceso en donde el estudiante, lejos de ser un paciente, es enteramente un agente. Es el estudiante el que está decidiendo cuál es el tipo de fuentes a las que accede, cuál es el tipo de bibliografía u otro tipo de información que va a utilizar en la elaboración de su investigación, cómo la va a interpretar, por qué tipos de interpretaciones se va a decantar y cómo quiere ofrecer la explicación de ese problema. Eso es ya un aporte bastante interesante. Debemos recordar que una buena comprensión de un problema es el primer paso y más sólido para poder avanzar hacia su eventual contribución hacia la solución. Eh, que un estudiante pueda explicar correctamente un problema es ya un nivel de afianzamiento de competencias académicas que es muy importante y que es lo que yo creo que se debe pedir al nivel del pregrado, que es diferente de lo que estamos esperando a un nivel de una maestría. Al nivel de una maestría estamos pidiendo que, aparte de lo anterior, el estudiante asuma una posición crítica frente ya sea una aproximación a algunas de las maneras de abarcar el problema o algunas de las maneras en las que se cree que ese problema puede ser tratado o incluso solucionado, o una posición crítica frente al problema mismo, ya sea porque crea que es un problema que no está bien planteado, de pronto que no es un problema en absoluto, de pronto que es un problema que no ha sido descrito adecuadamente, que tiene que ver con otras cosas que no se han traído a colación, etcétera. Pero lo importante aquí es que el estudiante asuma una posición crítica fuerte frente a eso. Y eso a su vez es diferente de lo que se pide al nivel del doctorado, y es que ya se pide un nivel de aporte novedoso a la discusión. Ya lo que debe hacer el estudiante ahí es resolver el problema o ofrecer alguna interpretación que no se haya dado del problema hasta el momento. Entonces, esta primera recomendación tiene que ver con cuáles son las dimensiones del trabajo. Lo que es común es que los estudiantes piensen en tipos de preguntas y tipos de aportes que quieren hacer a un problema que corresponden más a tesis de doctorado de lo que debería corresponder a su nivel de formación. En este caso, como yo he dicho ya al inicio de este video, nosotros nos vamos a centrar en lo que es el desarrollo del proyecto de investigación para el nivel del pregrado. Así que es fundamental que se tenga en cuenta que este es el nivel, que este es el tiempo que vamos a tener para desarrollar la investigación, una investigación a nivel de pregrado. Una vez se termina el proyecto de investigación y empieza la investigación propiamente dicha, debería tomar 6, 8 meses, no debería tomar mucho más tiempo que eso, mientras que en el caso de un doctorado, dado el tipo de aporte que se espera que se haga, la novedad del mismo, el tipo de conocimiento y profundidad del conocimiento que se tiene, pues puede durar unos 3 años, 3 años y medio haciendo una investigación. Entonces, esto permite que tengamos muy claros cuáles van a ser nuestros objetivos y deberíamos ajustar todas las partes del proyecto de investigación a ese tipo de limitaciones. Esa es una primera recomendación. La segunda recomendación es que muchas veces las universidades, los programas presentan distintas maneras en las que se puede presentar, digamos, elaborar este trabajo de investigación. En particular, hay una diferencia entre hacer una monografía o hacer un artículo publicado o un artículo publicable. La diferencia no viene tanto en las demandas o las exigencias o lo que se espera del estudiante, como sí en este caso muy particularmente acerca de la extensión. Cuando hablamos de una monografía, claro, cada universidad y cada programa tienen unos reglamentos ligeramente diferentes, pero estamos hablando de un texto investigativo de unas 30.000 a 40.000 palabras. Hay programas que piden 50.000, mientras que un artículo usualmente está en el rango entre las 8.000 y las 10.000 palabras. Hay que tener mucho cuidado y aquí yo lanzo una advertencia. Los estudiantes usualmente se dejan seducir por el artículo en un principio porque piensan que siendo más corto es más fácil realizar la investigación. La verdad es que lo que ocurre es lo diametralmente opuesto. Como se tiene muchísimo menos espacio para hacer las explicaciones, el tratamiento de los problemas, los argumentos, se requiere de un conocimiento muchísimo más profundo del tema
para saber qué es lo relevante y qué debe ir ahí y qué cosas se pueden dejar por fuera en pro de ahorrar algo de espacio o de ahorrar algo de extensión. Usualmente los estudiantes quieren escribir un artículo, pero terminan escribiendo la monografía porque se dan cuenta de que esta es una dificultad mayor, dadas las limitaciones de extensión. ¿Cuál es mi recomendación frente a este dilema en el que vemos a este personaje que no sabe muy bien si irse por monografía o artículo? Mi recomendación es muy sencilla. Escriba sin preocupaciones, empiece a escribir. Y el ejercicio de escritura determinará en buena medida la extensión de su trabajo. Mejor dicho, o puesto en otras palabras, no se meta en la cabeza que va a escribir un artículo, porque muy seguramente lo que le va a ocurrir es que va usted a empezar a enmarcar el problema, a presentar el contexto del problema, a explicar someramente el problema y se va a dar cuenta de que ya lleva 4.000 palabras. Eso quiere decir que solo le quedan 4.000 palabras para hacer el resto de cosas que tiene que hacer en este trabajo de investigación. Y si se ciñe a esas 8.000 palabras y utiliza eso como una camisa de fuerza, va a empezar a hacer las cosas incompletas, las va a hacer telegráficas, las va a hacer muy cortas, va a quedar corto de fundamentos, de sustentos, de evidencias. Entonces, mejor empiece a escribir. Si se da cuenta de que esa presentación somera del problema le toma 4.000, 5.000 palabras, ya sabe que lo que tiene ahí es una monografía, que no va a alcanzar a las 8.000 palabras y que seguramente necesitará 30.000 o 40.000 palabras para hacer su trabajo de investigación. Y no se preocupe, esa flexibilidad es perfectamente posible al nivel del pregrado. Es muy distinto cuando ya un investigador consolidado está apuntando particularmente a escribir un artículo o un paper para una revista académica. Ahí por supuesto que no puede sencillamente empezar a escribir sin preocupaciones, tiene muy claro cuál es la extensión, pero en este caso para los estudiantes de un programa de pregrado, esta libertad y esta flexibilidad en el fondo está en formación. Es muy importante no tener esas limitaciones de entrada que pueden afectar la calidad del trabajo. Entonces escriba tranquilo y verá que de la manera como usted va escribiendo se va a definir tranquilamente qué tipo de trabajo escogerá usted, si es una monografía o es un artículo publicable. Una recomendación adicional tiene que ver con los directores de tesis. Tenemos aquí dos opciones ejemplificadas de los directores de tesis. Y los estudiantes muchas veces dicen, no sé a quién escoger como mi director de tesis. Por supuesto que hay un criterio fundamental para escoger al director de tesis y ese criterio es que sea un conocedor o una conocedora del tema de investigación que ha escogido el estudiante. Pero no es el único criterio. Y yo quisiera hacer énfasis por experiencia en un criterio adicional que muchas veces es pasado por alto, pero que ayuda bastante si se cumple. Lo que yo digo es esto, por supuesto, escoja una persona que sepa del tema, pero al mismo tiempo, escoja una persona o a la que usted ya le tenga confianza o con la que sienta que se puede establecer una relación de confianza. En este sentido, por favor, intente evitar el gran académico gurú que es inalcanzable, que no responde los correos electrónicos, con el que usted no puede tener una conversación y sentarse a tomar un café tranquilamente y explicarle sus problemas y contarle sus angustias. Ese tipo de director para este nivel de formación, que es el nivel del pregrado, no es el más recomendable porque el estudiante va a encontrar una serie de vicisitudes y de problemas que no sabe cómo enfrentar y para eso necesita una guía bastante cercana. Ya en la siguiente diapositiva vamos a ver unos de esos problemas o un problema muy particular al respecto. Entonces, en este sentido, busque una persona a la que usted tenga confianza, con la que se pueda comunicar, con la persona a la que si tiene algún problema y tiene que cambiar algo o no puede cumplir con una fecha, tranquilamente le pueda decir. Y al mismo tiempo, ojo porque esto es una cosa muy importante, los profesores, no todos somos también tan cumplidos como nos gustaría ser. Tenemos mucho trabajo y tenemos muchas otras actividades y de vez en cuando necesitamos que sean nuestros propios estudiantes los que nos digan y nos recuerden que les estamos debiendo una lectura, unas correcciones, unos comentarios y entonces el estudiante debe tener la confianza de escribir y como decimos tradicionalmente, chancletearlo a uno.
Es decir, afanarlo un poquito, jalarle las orejas, decirle, oye, me estás debiendo esto desde hace rato, ¿qué pasó? Estoy esperando, no he podido avanzar. Eso es importante, porque si uno con todas las ocupaciones que tiene se olvida un poco del asunto y el estudiante no tiene la confianza de recordárselo a uno, va a pasar mucho tiempo y se va a ver afectado todo el proceso de investigación. Así que la confianza es algo fundamental. Eso tiene que ver al mismo tiempo con una cosa que yo llamo la pendiente ilusoria del progreso. Entonces aquí la recomendación es doble. Esto tiene que ver con la confianza con el director, pero también tiene que ver con una manera de proceder con la que uno tiene que estar muy, muy atento a la hora de avanzar tanto en la elaboración del proyecto de investigación como en la elaboración de la investigación y la tesis misma. Supongamos esta situación que es muy frecuente, muy frecuente. Yo quedé de entregarle a mi tutor o a mi tutora, a mi director o a mi directora de tesis 2 páginas de avance de lo que he hecho el día lunes. Resulta que llega el día lunes y porque el fin de semana fue el cumpleaños de mi abuelita o porque me dio gripa y me enfermé, por cualquier razón, yo no tengo mis 2 páginas. Tengo un párrafo de pronto, tengo 2 párrafos, o probablemente no tenga nada todavía, pero el lunes no tengo las 2 páginas. Lo que ocurre tradicionalmente aquí es que el estudiante dice, no voy a hacer nada, no voy a llamar a mi tutor, no le voy a escribir un correo electrónico, yo más bien me voy a quedar callado y voy a hacer un pacto mental conmigo mismo en el cual me comprometo a enviarle a mi tutor 6 páginas el día jueves. Entonces él está esperando 2 el lunes, como no se las pude entregar, no le voy a decir nada, pero el jueves aparezco con 6 páginas muy bien hechas. Entonces ese es mi pacto mental y yo quedo más tranquilo porque digo, bueno, listo, la espera va a valer la pena, porque no le entrego 2, sino que le entrego 6. ¿Qué ocurre? Llega el jueves y yo no tengo mis 6 páginas. Y en vez de aparecer y hablar con el director y decirle, mira, estoy teniendo problemas, estoy un poco colgado, tengo este avance, no, yo hago otro pacto mental conmigo mismo y digo, no, está bien, como no pude las 6 páginas del jueves, la próxima semana le entrego 12 páginas muy buenas. De manera que la espera, la espera va a haber valido la pena porque le estoy entregando una cosa sustanciosa, no 2 paginitas, le estoy entregando una cosa muchísimo más robusta. Se pueden imaginar ustedes para dónde va esta historia, ¿no? Llega la próxima semana, no tengo las 12 páginas, entonces digo, bueno, está bien, no voy a decir nada, pero al final del mes le envío el capítulo entero, ya no 2 páginas, ya no 6, ya no 12, le envío el capítulo entero para que haga una sola revisión del capítulo y entonces esta espera valió la pena. Llega al final del mes, no tenemos el capítulo, yo digo, bueno, está bien, al final del próximo mes no le mando uno, sino que le mando 2 capítulos y podemos seguir avanzando en esta pendiente ilusoria del progreso. ¿Por qué la llamo yo pendiente ilusoria del progreso? En primer lugar, pues porque si se dan cuenta es un crecimiento, no voy a decir que es exponencial porque no lo es, pero sí es un crecimiento progresivo de deudas, ¿no? De compromisos que no se cumplen y además se extiende en el tiempo. Entonces es una pendiente, pero además es una suerte de ilusión en la que yo siento que estoy progresando porque lo que estoy haciendo es cada vez más planes. Entonces, antes hablaba de 2 páginas y ya estoy hablando de 2 capítulos enteros, pero a la hora de la verdad no tengo nada. No he avanzado nada y algo todavía más grave, he perdido el contacto con mi tutor o con mi tutora de tesis. En el momento en el que yo me doy cuenta de que hay un problema serio, ya llevo yo 3 o 4 meses perdido, completamente perdido, desaparecido, sin comunicación de mi director o mi directora de tesis y ahora me da una vergüenza terrible aparecer además sin nada. Ahí es cuando los estudiantes entran en un bache terrible y se desaparecen, dicen que ahora tienen que hacer la tesis solos, les da mucha pena volver a contactar a su director o su directora de tesis y esto se vuelve un problema. Mi recomendación es muy sencilla, no se desaparezca. Pero no se desaparezca después de los 3 meses, no se desaparezca después de los 6 meses, no se desaparezca desde aquí, no se desaparezca desde las 2 páginas. Si usted no puede entregar las 2 páginas, aparezca con una llamada, aparezca con un correo, aparezca con un WhatsApp, lo que sea que tenga usted de comunicación y explíquele a su director o directora que no pudo. Y eso va a hacer que usted pueda renegociar con él o con ella
su entrega, y entonces esas 2 páginas quedan para mañana o para pasado mañana, pero siguen siendo 2, y no empieza usted a meterse en este juego imaginario en el que su tesis va creciendo y van creciendo sus compromisos, pero nada de eso se hace realidad. Entonces tengan mucho cuidado, no se desaparezca. Desaparecerse en este tipo de pendiente ilusoria es increíblemente común en los estudiantes. Todos piensan que no les va a pasar, pero a muchísimos, muchísimos les pasa. Por eso es importante que usted tenga confianza con su director de tesis para que lo pueda decir: mira, qué pena, te prometí 2 páginas, pero no las pude tener. Tengo este párrafo. Por favor, hablemos de este párrafo y miremos, y yo me comprometo a ser más juicioso, pero sigamos, mantengamos el diálogo. Bueno, una siguiente recomendación, y esta es una recomendación que es muy importante, es que escoja un tema de investigación que le apasione, y sobre todo con el que usted tenga una conexión personal, es decir, que le diga algo, que usted sienta que solucionando ese problema está creciendo como persona, está creciendo en su carrera. No escoja el tema de moda porque es el de moda, no, escoja una pregunta verdadera, una pregunta viva. El filósofo Charles Sanders Peirce habla de 2 tipos de preguntas de investigación, o de 2 tipos de dudas. Unas dudas que es la mera duda académica, esa duda que puede parecer interesante, pero que en el fondo no nos va a trasnochar. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, bueno, el mismo Peirce lo hace, la duda sobre la existencia del mundo externo, o la duda de si estamos o no estamos en la Matrix, de si somos como Neo, que están conectados y que una computadora nos está metiendo una cantidad de información que nos hace creer que el mundo es de cierta manera, pero el mundo realmente es de otra manera. Para Peirce es muy interesante preguntarse por esas cosas, pero eso es algo que no nos va a quitar el sueño. A la hora de la verdad, todos tenemos una creencia. Esto es algo que David Hume también defiende, filósofo escocés. Eh, Todos tenemos una creencia que no podemos abandonar en la existencia del mundo exterior. Yo puedo sentarme a darles una clase de 6 meses de escepticismo, con todas las dudas que uno puede plantear acerca de la existencia del mundo exterior, y todos ustedes en la última clase, después de todos los argumentos, van a estirar la mano para empujar la puerta del salón para salir, porque no van a dudar ni por un segundo que esa puerta esté ahí. Esa es un tipo de duda, es un ejemplo de lo que Peirce llama preguntas académicas que no son preguntas vivas. Para Peirce, las preguntas vivas son las preguntas que producen un escozor. Son esas preguntas que yo no puedo dormir tranquilo porque necesito investigar al respecto. Y la investigación es como rascarse, es lo que es un bálsamo para esa rasquiña que me produce la pregunta. Una pregunta que a mí me inquieta es esa pregunta que no se queda en la oficina o que no se queda en el salón de clases. Es esa pregunta que cuando estoy en la ducha, lavándome el pelo, estoy pensando en ella. Cuando estoy viendo televisión, viene a mi cabeza una otra vez. Esas preguntas son importantes porque son preguntas que realmente nos inquietan. Y hacer una tesis es una labor difícil, es una labor prolongada, es una labor que tiene muchos obstáculos, y muchas veces uno querrá no levantarse de la cama a trabajar, pero lo que lo levanta es precisamente ese escozor, es ese interés. Entonces, procuren no irse por las modas, o porque un tema parece interesante, o porque es que le interesa más a mi director de tesis. Esto es un grado de formación, y usted está creciendo, usted está aprendiendo. Que su pregunta le diga algo a usted y le solucione una duda importante, algo que en serio le produzca curiosidad y que le apasione. Eso es una receta fundamental para que usted se enamore de su propio proyecto de tesis y de su tesis misma, de su investigación misma, y así, entonces, con mucho más gusto y con mucho más ahínco, desarrolle su investigación. Dadas esas recomendaciones preliminares, podemos ya pasar a esta visión panorámica de lo que es el proyecto de investigación. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que el proyecto de investigación es básicamente un mapa, es una hoja de ruta. Yo le pediría el favor de que piense en este proceso en el que se está embarcando como un viaje, y un viaje por carretera. Entonces, usted quiere irse de una ciudad a otra ciudad que está lejos, y usted tiene que planear ese viaje.
Uno no puede empezar y salir y manejar sin rumbo fijo a ver si de pronto llega a la ciudad. Uno tiene que saber para dónde va. Pero aparte de para dónde va, por qué ruta va a coger, en qué estado está la ruta. Uno ya sabe que hay cosas, pasos que tiene que dar previamente. Yo tengo que echarle gasolina al carro, tengo que revisar la presión de las llantas. Si en el camino me voy a encontrar 3, 4, 5, 6 peajes, tengo que tener dinero en efectivo para pagar los peajes. Si la ruta es una ruta muy larga, yo tengo que planear en qué ciudad, en qué pueblo, en qué parte de la carretera voy a parar para pasar la noche o para almorzar o para ir al baño. Y todo eso es establecer un plan de viaje, una hoja de ruta, un mapa. Por dónde voy a tomar, dónde me voy a desviar, dónde voy a detenerme, dónde voy a dormir, dónde voy a desayunar. Y así ver cuáles son los pasos que yo voy a dar hasta llegar a mi ciudad de destino. En este caso, la ciudad de destino es la finalización exitosa de la investigación de la cual el mapa, la hoja de ruta, es este proyecto. Entonces, cuando uno piensa el proyecto de investigación como este tipo de mapa u hoja de ruta, es mucho más fácil entender su relevancia. Es muchísimo más fácil entender por qué es importante gastarle tanto tiempo y tanto pensamiento y tanto diseño y tanta planeación a este proyecto. Ahora bien, aparte de verse como este mapa, esta hoja de ruta, el proyecto de investigación tiene que cumplir con ciertas cosas. En particular, es algo que nos permite a nosotros recortar un tema y generar una pregunta de investigación. A mí me puede apasionar, y esto es un ejemplo que voy a utilizar en este video, la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial es un área, y es un área vastísima. Ya se hablaba de inteligencia artificial hace muchísimos años, pero décadas se hablaba de inteligencia artificial, seguramente de una manera distinta como la conocemos ahora, pero ya había discusiones importantes acerca de la posibilidad o la imposibilidad de la inteligencia artificial hace muchísimo tiempo, en los 50, en los 60, había discusiones acaloradísimas, seguramente, como les digo, con una comprensión ligeramente distinta o profundamente distinta podría ser de cómo es la inteligencia artificial que nosotros conocemos hoy en día. Pero eso es un área muy vasta, porque además para hablar de inteligencia artificial yo puedo hablar de muchísimas cosas, yo puedo aproximarme a la inteligencia artificial desde el problema del código, cómo programo las cosas, cómo se está programando algo como GPT-4 para ChatGPT, pero también tengo un problema con la financiación, el acceso, el costo, la capacidad de procesamiento. Yo puedo aproximarme desde el lado de la ingeniería de sistemas, yo me puedo aproximar desde el lado de la ética de la inteligencia artificial, los problemas éticos que eso supone y que le traen a distintas áreas. Yo me puedo aproximar a la inteligencia artificial desde el punto de vista educativo, qué retos y qué problemas presenta para la educación, afecta esto la manera como nosotros aprendemos. Bueno, mi punto es que a mí me gusta la inteligencia artificial, me da a mí un área de trabajo, pero no me da todavía un problema y mucho menos una pregunta de investigación. Generalmente cuando los estudiantes entran en este proceso, tienen en mente áreas de trabajo, pero todavía no tienen problemas y todavía no tienen preguntas de investigación. Parte importante, importantísima de elaborar un proyecto de investigación tiene que ver precisamente con recortar esa área, recortar ese tema y empezar a reducirlo hasta tener un problema mucho más específico y de ese problema sacar una pregunta de investigación realista y aterrizada. Eso es una parte fundamental del proyecto de investigación. Adicionalmente a eso, tenemos que situar, gracias a este proyecto, la pregunta de investigación en un contexto. ¿En dónde estamos en este momento? Como les dije, la inteligencia artificial hoy en día es distinta de cómo se estaba tratando cuando Alan Turing, papá de la computación Turing von Neumann, ya que todos ustedes conocieron en la película esta, donde se presenta su vida de Imitation Game, eh, es muy difícil, muy distinta la comprensión de la inteligencia artificial que podía tener Turing de la que tenemos hoy en día, y la fe que se puede tener en el posible desarrollo de una inteligencia cada vez más cercana a la humana es distinta ahora de la que se tiene antes. Dependiendo de lo que el estudiante quiera investigar, pues tiene que ofrecer el contexto, no puede ser anacrónico
no puede, digamos, investigar los artículos de Turing que escribió en los 60s y 70s acerca de la inteligencia artificial con la comprensión que tenemos de la inteligencia artificial de hoy en día. Eh, entonces hay que contextualizar, hay que situar en un marco temporal, incluso geográfico, esa pregunta de investigación para saber cómo se va a tratar adecuadamente. Y adicionalmente, una cosa que nos permite hacer el proyecto de investigación es diseñar la estrategia, la metodología que va a permitir que respondamos a esa pregunta de investigación. ¿Qué es lo que necesitamos para responderla? Una cosa es planear la pregunta, aterrizar la pregunta, plantear la pregunta, y otra cosa es responder esa pregunta. Y dependiendo de la pregunta que uno escoja, necesita un plan de acción, un plan de ataque. Es distinta una pregunta que tiene que ver con aspectos cualitativos. Muy seguramente requerirá que yo planee una metodología cualitativa de investigación de una pregunta que quiere encontrar aspectos cuantitativos, y entonces yo tendré una aproximación seguramente cuantitativa en mi investigación. Es distinta a una pregunta que está indagando por algo muy particular, y en ese caso yo puedo hacer un estudio de caso de una que quiere sacar generalizaciones o universalizaciones. En ese caso, pues yo necesito una metodología que me permita generalizar mis resultados. Entonces, todo esto me permite hacer el proyecto de investigación, y por eso es importantísimo tener un muy buen proyecto. Y aquí me voy a una parte fundamental que ayuda también a entender la dimensión de lo que es hacer un proyecto de investigación. Y es, tenga en cuenta que su tesis, su investigación, es siempre un diálogo. Usted no está apareciendo, como dicen ahí, Deus ex machina, no está ex nihilo, saliendo de la nada, inventándose un problema que nunca nadie ha conocido. No. Su problema de investigación y su pregunta de investigación tienen un pasado. Ya alguien se ha pronunciado, alguien no, seguramente mucha gente se ha pronunciado acerca de eso, o de versiones o formulaciones ligeramente distintas, pero anteriores a su pregunta de investigación. Esta conversación ya viene andando desde hace un tiempo, y usted está llegando a una conversación que ya está iniciada. Entonces usted lo que está haciendo es entrar a una conversación, a un diálogo con otros interlocutores, con unos interlocutores que están en el pasado. ¿Qué se ha dicho hasta el momento? ¿Qué aproximaciones se han tenido? ¿Qué comprensiones ha habido de este problema? Pero también con un diálogo que es presente, y es ¿qué se está diciendo en este momento? ¿En qué está la situación? Volvamos a la inteligencia artificial. Muchos de los problemas que presentaba la computación tradicional, vieja, en sus albores iniciales, no son problemas hoy en día para la inteligencia artificial. Hoy estamos hablando de unos problemas completamente diferentes. Entonces, hoy en día, ¿en qué está la discusión? Porque yo no puedo equivocarme intentando solucionar problemas que de pronto ya no son problemas hoy en día. Pero al mismo tiempo hay un tercer interlocutor, que es el lector. Usted está escribiendo esta tesis en buena medida para que sea leída, y para que sea leída por unos jurados que quieren examinar que usted tiene unas competencias que le ha dado su carrera y que usted está desplegando adecuadamente en esta investigación. No hay que olvidar eso. En el fondo, esto es un tipo de examen más largo, bonito, es una experiencia retadora, es una experiencia complicada, es una experiencia diversa, variopinta, pero en el fondo es también un requisito de grado. Usted está siendo evaluado con esto. Y entonces no puede empezar a hacer una diatriba, un monólogo, un ensayo que no tiene sustento, porque eso es lo que usted quiere decir. No, no se le puede olvidar que aquí hay alguien que está evaluando eso, y que está viendo, está buscando señales de que usted está manejando las teorías, manejando las metodologías de investigación, manejando lo que ha aprendido en su carrera, y lo está aplicando adecuadamente a un problema investigativo. Entonces usted está hablando con otras personas, en tinta si quiere, usted está conversando en tinta con gente que en tinta también ha dicho cosas, y en tinta le ha respondido a otras personas, pero usted está entrando a un diálogo que ya está empezado, y usted no puede ignorar esa conversación, no puede ignorar a los otros interlocutores.
Dicho eso, podemos entonces empezar a ver cuáles son las partes de un proyecto de investigación. Como he dicho varias veces, esta es una visión panorámica de lo que es un proyecto de investigación. En los videos que vienen vamos a adentrarnos con mucha más calma y mucha más minucia en cada una de estas partes que les voy a presentar acá. Pero aquí quiero que vean el todo, que vean cómo todo esto forma una estructura, y es una estructura que tiene que tener una coherencia, que tiene que tener un andamiaje interno que le permita sostenerse. Empezamos, como dije, de lo que tradicionalmente tienen los estudiantes en mente cuando empiezan este proceso, que es un tema. Me gusta la inteligencia artificial. Pero el tema, como ya dije, es muy amplio. Un tema es una cosa demasiado amplia. Entonces ese tema nosotros tenemos que derivarlo, decantarlo, acotarlo a un problema específico. Ya dije, una cosa es la financiación o los rubros disponibles o el costo de la inteligencia artificial o del desarrollo de la inteligencia artificial, otro distinto tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial, otro distinto tiene que ver de pronto con los efectos de la inteligencia artificial en los modelos de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de esas decantaciones del tema va a tener problemas específicos. Entonces supongamos que acá yo estoy mirando la confianza o la crisis de pronto que puede haber de confianza respecto de lo que la inteligencia artificial me pueda decir cuando yo la quiero aplicar en sistemas judiciales. Yo, soy, yo estoy pensando que hay jueces que se podrían valer de la inteligencia artificial en un país como el nuestro, que tiene un cuello de botella terrible en los juzgados, porque hay una cantidad de casos que se demoran años en salir, porque es que son muchos y los jueces no pueden con tanta cosa. Uno dice, venga, ¿por qué la inteligencia artificial no podría venir a ayudar y solucionar algunas cosas y agilizar todo este proceso? Bueno, hay un problema, y es que hay dudas serias acerca de la confianza de lo que nos diga la inteligencia artificial con estos modelos predictivos eh, acerca de problemas judiciales. Entonces, una vez yo me decanto por el problema de la confianza cuando yo estoy utilizando sistemas de inteligencia artificial y modelos predictivos para aplicarlos en la jurisprudencia, yo lo que tengo que hacer es presentar ese problema, es mostrar cómo es ese problema y justificarlo. ¿Por qué este es un problema que merece ser tratado? ¿Por qué un lector debería gastar las horas que se va a gastar leyendo esta investigación y no sería un tiempo malgastado o perdido, sino que vale la pena y enriquece? ¿Por qué este tema es interesante? Yo podría decir, bueno, lo que pasa es que si los jueces se basan a ciegas en los sistemas de inteligencia artificial y los sistemas de inteligencia artificial presentan algún sesgo, entonces podríamos estar encarcelando injustamente inocentes, o podríamos por el contrario estar poniendo en riesgo a la población, dejando libre gente que debería estar tras las rejas en un programa de rehabilitación o de resocialización. Y eso ya es una cosa interesante y que vale la pena ser investigada, porque pues nos puede afectar y puede afectar socialmente a muchas personas. Entonces, escogemos un problema de investigación y ese problema tiene una presentación, una explicación por qué es un problema y una justificación, por qué vale la pena ser tratado. Y de ahí sacamos nosotros el corazón del proyecto de investigación, una labor que es complicada y que requiere mucha edición y mucho replanteamiento, que es establecer la pregunta de investigación. La pregunta de investigación surge ya del problema, el problema ya es una acotación del tema, y esa pregunta de investigación tiene que ser lo suficientemente específica, recuerden, para que pueda ser respondida en la dimensión en la que queremos. Estamos haciendo una tesis de pregrado, entonces tiene que ser una pregunta que pueda ser respondida en el tiempo y las limitaciones que nos da el nivel del pregrado. No puede ser una pregunta de una tesis doctoral, porque nos excede en tiempo, nos excede en conocimientos, nos excede en habilidades investigativas. Entonces tiene que ser una pregunta planteada dentro de ciertas limitaciones, y tiene que ser una pregunta realista para las circunstancias actuales. Veremos un video específicamente dedicado al planteamiento de la pregunta de investigación, por eso no me voy a detener demasiado acá, pero la pregunta es central en todo este proceso, porque es que de la pregunta hacia atrás y hacia adelante se derivan ciertas cosas. Entonces, cuando nosotros miramos, yo ya tengo la pregunta de investigación y supongamos que hay un software específico, me voy a ahorrar el nombre, que ya se utiliza en las cortes de los Estados Unidos, y es un software que, basado en una cantidad de información, en un análisis de Big Data,
hace predicciones acerca de la probabilidad de reincidencia en crimen de personas que están siendo procesadas judicialmente. Y entonces los jueces utilizan este software como una herramienta que les permite decidir si a esta persona que tiene un índice según el software de reincidencia muy bajo, le puedo dar libertad condicional o de pronto casa por cárcel, pero si su índice de reincidencia es alto y además es reincidencia en crimen violento, pues entonces muy seguramente el juez lo que va a decir es lo voy a privar de la libertad y lo voy a poner tras las rejas. Este software ya se está utilizando, pero sabemos que el problema es la confianza. Entonces yo puedo hacer una pregunta mucho más específica acerca de si este software presenta o no presenta prejuicios incluidos acerca de grupos minoritarios, digamos en este caso afroamericanos. Entonces si trata de una manera sesgada a los afroamericanos y es más indulgente con las personas de raza blanca. Y esa pregunta de investigación entonces me va a llevar a mí a una revisión de antecedentes. Como les dije, estamos en un diálogo. Y este diálogo es un diálogo que viene pasando desde hace rato y yo no puedo llegar pues a hablar como si la gente no hubiera estado hablando desde antes y no se hubieran dicho cosas. Entonces yo tengo que empezar a revisar qué se ha dicho, qué se ha dicho sobre eso. Yo no soy la primera persona que se pregunta sobre esto. Entonces yo voy a empezar a revisar qué se ha dicho y esos antecedentes pueden a veces ser largos, a veces ser cortos, pero ¿qué se ha dicho? Esta conversación, ¿de qué ha tratado? ¿Por qué temas han pasado? ¿Qué posiciones ha habido? ¿Quién es un defensor de esto? ¿Quién ataca esto? ¿Quién es un escéptico? ¿Qué categorías estamos utilizando para hablar de esto? Etcétera, etcétera. Y esta revisión de antecedentes nos tiene que llevar a nosotros a un estado del arte. Ese estado del arte es, bueno, listo, esto es lo que se ha dicho a lo largo de la discusión, pero el estado del arte lo que me dice es en qué está la discusión ahora, hoy en día, que yo estoy planteando esta pregunta, así está la discusión. Seguramente en esta revisión de antecedentes, como hablando de inteligencia artificial, me voy a encontrar yo a Turing, me voy a encontrar a John Searle, me voy a encontrar a una cantidad de gente que ha hablado de inteligencia artificial y que ha presentado problemas, objeciones, esperanzas acerca de la inteligencia artificial, pero muy seguramente muchas de estas cosas ya han sido replanteadas o han sido abandonadas o han sido respondidas. Hoy la discusión está tratando estos problemas específicamente. Entonces mi pregunta de investigación que se plantea hoy tiene que saber muy bien en qué está la discusión hoy. ¿Por qué necesito yo mostrar que sé en qué está la discusión hoy? Pues porque le tengo que mostrar a mi lector que no voy a correr el riesgo de decir algo que ya está dicho desde hace rato o que estoy tratando un problema que ya se solucionó hace rato o que ya se mostró que no era un problema. Yo tengo que conocer esta discusión para saber que lo que estoy haciendo es pertinente y que no estoy lloviendo sobre mojado. Y de esta revisión de antecedentes también me va a salir un marco teórico, que es parte de la agencia que tiene el estudiante que está realizando el proyecto, y es la manera como decide enfrentar cosas que pueden tener múltiples interpretaciones. Hablaremos de esto mucho más adelante, pero digamos que hay 4, 5, 6 maneras de entender la inteligencia artificial. Una de esas maneras puede decir, no, es que eso es el intento de replicar la inteligencia humana y eso vamos a entender por inteligencia artificial. Otros pueden decir, no, por inteligencia artificial estamos entendiendo es unos sistemas que permiten una toma de decisiones y tal, pero pues esto no tiene que ver con la inteligencia humana, pero sí es inteligencia de alguna manera porque cumple con estas y estas características. Y entonces ustedes tienen que tomar una decisión porque ustedes no pueden ser ambiguos respecto de un tema tan importante como es el concepto de inteligencia artificial en una tesis que tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces ustedes tienen que decir, yo por inteligencia artificial voy a entender esto. No es una inteligencia que quiera replicar la humana, pero sin embargo es una inteligencia, por poner un ejemplo. Ustedes tienen que decirle al lector en qué clave los tiene que leer. ¿Por qué tipo de interpretación se están decantando? Por supuesto con razones, no porque les ocurrió, porque les salió de la manga, sino con razones. ¿Por qué se están decantando? En términos de teoría, en términos de conceptos. Si la inteligencia artificial puede hacer daño, ¿cómo entendemos el concepto de daño? Solamente como concepto físico, puede ser un daño emocional, puede ser un daño mental. ¿Qué queda cubierto dentro de esa categoría de daño? O si ustedes lo quieren restringir porque su tesis tiene que ver con daños físicos, entonces diga, de aquí en adelante daño se entiende únicamente como daño físico. Eso es
poco el marco teórico. Ustedes acotan toda esa discusión conceptual y dicen, de aquí en adelante cuando yo hable de esto, me voy a estar refiriendo a esto. Y eso permite que no haya malinterpretaciones de parte del lector acerca de su tesis. Que ustedes puedan estar seguros de que ante un término que puede ser ambiguo o tener varias interpretaciones, no está el lector pensando una cosa y ustedes están pensando en otra, sino que ambos están alineados en la interpretación. Esto es lo que va hacia atrás en el proyecto de investigación. Ahora hacia adelante. Yo tengo mi pregunta de investigación, por supuesto, tengo que conocer los antecedentes que se ha dicho en esta discusión, pero yo quiero responder esta pregunta. Entonces yo tengo un objetivo, ese objetivo es mi objetivo principal. Responder a esta pregunta es mi objetivo principal, pero muy seguramente con la respuesta a esta pregunta yo quiero lograr otras cositas, que no es mi objetivo principal, pero que son otro tipo de victorias un poco más pequeñas relacionadas de todas maneras con mi objetivo principal. Ya eso los llamamos objetivos específicos, 2 o 3 objetivos específicos de otras victorias que yo quiero lograr. Entonces, para poder responder a mi tesis acerca de la confiabilidad en estos sistemas predictivos aplicados a la jurisprudencia, resulta que hay un problema y es que confiabilidad no está bien descrito. No sabemos bien qué es confiable y qué no es confiable. Cuando hablamos de confiabilidad, como que todo el mundo entiende una cosa distinta en este debate. Entonces uno de los objetivos puede ser aclarar qué entendemos por confiabilidad. Y eso es una parte importante para lograr ese objetivo principal, pero es una victoria en sí misma, cuenta ya como una victoria. Entonces esto es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero lograr a partir de esta pregunta, qué es lo que yo quiero lograr, y luego viene cómo lo voy a lograr. Yo tengo que establecer entonces una metodología. Yo tengo que saber qué voy a necesitar. Esto va a ser puro análisis conceptual, entonces necesito adquirir un montón de papers, un montón de libros, un montón de cosas adicionales. O de pronto yo necesito hacer trabajo de campo. Necesito yo ir y entrevistar a la gente que diseñó este software y mirar cómo fue que lo diseñaron para saber si de pronto se les colaron algunos prejuicios ahí o no. O yo tengo que ir y hablar con los jueces para saber cómo lo están utilizando. De pronto solo necesito cosas estadísticas, de pronto necesito cosas cualitativas. Aquí mi metodología va a ser cómo voy a desarrollar yo esta investigación. Y de esta metodología hay una parte importante que son las consideraciones éticas. En toda investigación nosotros tenemos que estar muy atentos a no hacer daño, a no hacerle daño a las personas a las que involucramos en nuestra investigación, pero también a no hacernos daño a nosotros mismos como investigadores, a no ponernos a nosotros mismos innecesariamente en peligro. Y eso es lo que hacemos nosotros con las consideraciones éticas. Si yo voy a entrevistar gente, ¿qué tipo de información voy a recoger? Y si esa información llega a ser sensible, ¿cómo la voy a guardar? ¿Cómo voy a preservar el anonimato? ¿Cómo voy a proteger su identidad? En caso de que yo tenga que hacer un trabajo de campo, ¿cómo me voy a desplazar? ¿Qué pasa si hay algún tipo de eventualidad? ¿La gente va a saber dónde estoy? ¿Cómo va a ser mi red de apoyo? Bueno, toda esta cantidad de cosas las tenemos que tener muy, muy presentes. Y de esta metodología, entonces ya cuando sé yo que tengo que recoger información para luego analizarla y de este análisis yo voy a escribir un capítulo de mi tesis, pues sale un cronograma. Porque tengo que tener muy claro que va a haber ciertas cosas que no voy a poder hacer a menos que otras cosas estén ya terminadas. Como les digo, yo no puedo hacer el trabajo de campo hasta que yo no tenga bien mi planeación y no tenga los permisos para hacer el trabajo de campo. Yo tengo que haber contactado a la empresa de software que creó este programa, tengo que haber contactado a los jueces para pedirles una cita, tengo que haber pensado muy bien cómo va a ser mi entrevista semiestructurada en el momento en el que hable con esta gente. Y una vez tenga todo eso, pues ya puedo yo hacer mi campo y cuando termine mi campo, pues puedo empezar a transcribir entrevistas y analizar los datos recogidos, pero yo tengo que saber cuándo ocurre cada esto, yo no puedo improvisar esto. Yo tengo que saber en qué momento tengo que recoger la información y una vez termine de recoger la información, cuánto tiempo voy a gastar yo en analizar los datos y una vez analizados los datos, cuánto voy a escribir. Y esto es lo que me permite a mí, negociado siempre con mi tutor o mi tutora de tesis, saber si voy a alcanzar o no voy a alcanzar el deadline. Mi fecha límite, mis 6 meses, 8 meses, lo que sea que yo estoy planeando para desarrollar esta investigación. Yo tengo que saber muy bien cada pasito. Entre más específico sea esto y menos global, mucho mejor. Pero tendremos también un video específico acerca del cronograma. Y de esto pues sale también una tabla de contenido, ¿no?
cómo va a estar estructurada mi tesis más o menos. Esto ayuda mucho en el proyecto, tener una tabla de contenido también ayuda mucho al proyecto. En los próximos videos, en los que siguen inmediatamente a este, vamos a centrarnos en la elaboración de la pregunta de investigación y en la revisión de antecedentes, marco teórico y el estado del arte. Pero eso lo veremos en los videos que vendrán en los próximos días. Ahora bien, varias cosas que son importantes. La primera de ellas es que debemos recordar que todo el proyecto de investigación, a mi juicio, depende de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación, si yo cogiera este cuadrito que les mostré en la diapositiva anterior, eh, y fuera como un móvil, como esos móviles que cuelgan encima de las cunas de los bebés, es como si yo estuviera cogiendo el proyecto de la pregunta de investigación y todo colgara de la pregunta de investigación simultáneamente. Y eso es muy fácil de mostrar. Este es el cuadro que yo les mostré y yo podría trazar dos líneas imaginarias acá, que son esas líneas amarillas. En este lado de la línea amarilla hacia la izquierda estamos hablando nosotros del pasado. Entonces, dada esta pregunta de investigación, ¿cuál es la conversación que ha habido? Y yo ahí necesito saber qué se sabe, qué se ha dicho acerca de este problema y en qué está la discusión de esa evolución del problema ahora, en qué momento se encuentra. Y de esta línea hacia la derecha yo puedo hablar del futuro. Esta es la pregunta. El futuro de la pregunta es, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Y cómo voy a lograrlo? Los objetivos principales y específicos es qué pretendo lograr con la investigación, y toda la parte que desprende de la metodología es responder a la pregunta ¿cómo voy a responder a la pregunta de investigación? ¿Cómo voy a lograr responder esta pregunta? Entonces, si se dan cuenta, el corazón, el núcleo del proyecto está el centro de gravedad acá, en la pregunta de investigación. La pregunta de investigación me manda hacia atrás al pasado a investigar qué se ha dicho acerca de ella, y la pregunta de investigación me manda hacia el futuro a ver qué es lo que quiero lograr y cómo pienso lograrlo. Entonces, esto es para decirles que el planteamiento de la pregunta es algo fundamental, que esa pregunta quede muy bien planteada es buena parte del éxito de un proyecto de investigación. Aparte de eso, tienen que tener presente que es importante, fundamental que en un proyecto todas las partes guarden una coherencia entre sí. Es común a veces en proyectos ver, por ejemplo, que hay objetivos específicos que no tienen nada que ver con el objetivo principal ni con la pregunta de investigación. Y uno dice, ¿y esto qué hace aquí? Ay, no, es que me pareció interesante, pero no tiene nada que ver, es una rueda suelta. O una revisión de antecedentes que empieza a mirar autores y teorías y aportes que no tienen nada que ver con la pregunta de investigación. Y eso, nuevamente, son ruedas sueltas. O, por ejemplo, tener una metodología que no es acorde con la pregunta de investigación. Yo estoy haciendo una pregunta de investigación que pretende sacar conclusiones generales, universales, y mi metodología es estudio de caso particular. Y pues yo no lo puedo generalizar de un estudio de caso particular, yo no voy a poder generalizar. Entonces hay una discrepancia, hay una brecha, hay una inconsistencia entre la pregunta de investigación y la metodología. Entonces tiene que haber una coherencia entre las distintas partes. Todo tiene que ser pensado como encajar. Piensen como en una especie de rompecabezas. Otra cosa importante a tener en cuenta es que entre más riguroso, detallado y bien pensado sea su proyecto de investigación, mucho más fácil va a salir la investigación. Entre más vago, menos delimitado sea su proyecto de investigación, más difícil va a ser la investigación, porque todo lo que no están resolviendo ahora en la etapa de planeación, les va a tocar resolverlo durante la investigación. Y ahí les va a tocar hacer una cantidad de reprocesos. Otra vez, volvamos a la analogía del viaje por carretera y de una buena planeación. Entonces piensen ustedes que yo me meto a Google Maps y bajo un mapa de cómo voy a llegar y yo sé por dónde voy a tomar y voy a... Eso es una buena planeación. O supongan que yo digo, no, eso se va uno por la autopista Medellín y no soy más específico y resulta que me encuentro con que en algún momento me perdí, hice un giro que no sabía, yo no sé dónde estoy, no tengo un mapa a mano, muy seguramente me va a tocar devolverme 1 o 2 horas de camino, volver a encontrar, me perdí durante un tiempo, desperdicié gasolina, desperdicié dinero. Y eso es lo que pasa cuando uno tiene una mala planeación. Un mal proyecto de investigación, un proyecto vago, poco específico,
no detallado, va a llevar a una investigación que constantemente le toca devolverse, que hace cosas innecesarias, que descubre que había una cosa importantísima que no le preguntó a la gente en las entrevistas, entonces le toca repetir el campo, bueno, toda esta cantidad de cosas. Entonces, el tiempo que ustedes están invirtiendo acá en la buena elaboración del proyecto de investigación es tiempo que se están ahorrando en la investigación misma. Y al mismo tiempo, tengan presente que es un proyecto. Ustedes están haciendo planes. Y rara vez un plan sale exactamente como uno lo está pensando. Entonces seguramente les va a tocar hacer ajustes. Les va a tocar hacer ajustes cuando ya la investigación esté en curso. Y serán ajustes menores, pero es importante ser flexible. No desesperarse porque no están saliendo las cosas. Por supuesto, no todos los ajustes caben. Cambiar la pregunta de investigación, pues es cambiar de investigación completamente y cambiar de proyecto completamente. Pero seguramente en el cronograma habrá que hacer ajustes porque es que iban a hacer el campo y hubo un derrumbe en la carretera y era la única manera de llegar, entonces no pudieron acceder por 15 días a la población que ustedes querían visitar y eso les afecta el cronograma. Bueno, esas cosas se van cambiando. Eh, entonces, pues hay que ser flexible para enfrentar pues, las vicisitudes que se van presentando normal y regularmente en el transcurso de una investigación. Y un último punto tiene que ver con una anotación acerca de la originalidad. Uno nota mucha angustia en los estudiantes, sobre todo de pregrado, y esa es la razón por la cual las preguntas que hacen los estudiantes de pregrado o que plantean como sus preguntas de investigación al puro inicio del trabajo del proyecto son realmente preguntas para responder en tesis doctorales. Y ese error se debe en buena medida por un miedo a no ser originales. Sienten que tienen que hacer un trabajo súper original y claro, como ustedes se dieron cuenta en lo que yo expliqué en el video al principio, la tesis doctoral pues lo que está pidiendo es, venga, resuélvame el problema. La tesis de pregrado lo que me está diciendo es, venga, explíqueme el problema, explíquelo bien, explíquelo usted con sus términos. Una cosa que usted se apropió, que usted digirió, que usted la presenta ahora como usted la entiende. Eh, y la gente siente que eso no es original y entonces le da miedo como que lo van a juzgar, a decirle usted no aportó nada. Eso es falso. Eso es falso porque hay muchas maneras de hacer un trabajo original. La manera de presentar un problema, por ejemplo, digerido por ustedes, una cosa que ustedes pensaron, y como todos tenemos experiencias distintas y conocimientos distintos, de pronto ustedes logran en su presentación del problema decirlo de una manera que otras personas no lo han dicho, o con unas analogías que no se han utilizado, o con una óptica, una luz que no se ha utilizado antes. Lo logran explicar de una manera sencilla cuando ha habido un problema que siempre se enreda a la gente intentando explicarlo y ustedes de pronto logran explicarlo de una manera muy sencilla. Logran encontrar un paralelo, un símil, una metáfora que haga más claro el problema. Todos esos son aportes originales. Vuelve y juega. Ustedes aquí no son pacientes, ustedes son agentes. Y esta agencia implica una originalidad. Entonces, mi recomendación aquí es mantenga la calma y continúe. No se paralice diciendo, no, no estoy siendo original. Claro, claro que sí, la originalidad no es solo, no tiene que ser Albert Einstein y crear una teoría que nadie ha pensado nunca en la vida. No, explicar un problema claramente es también un aporte importante, muy importante en un campo de investigación, pero también que reviste una gran originalidad, porque seguramente la manera como usted la explique es una manera que no han utilizado otras personas para explicarla. Usted hará una mezcla de autores o de teorías o de ejemplos o de casos que otras personas no han hecho y eso puede ayudar a entender mejor el problema. Entonces no se preocupe por el tema de la originalidad, porque la originalidad no es inventarse algo que nadie se ha inventado, ni partir el átomo, ni nada por el estilo. Entonces mantenga la calma y continúe. Tienen ustedes aquí las referencias que se han utilizado en este video, incluida la de la imagen de la portada, que todas las demás imágenes que se han utilizado en este video han sido imágenes que están disponibles por la herramienta de PowerPoint, entonces son de libre acceso. Y aquí tienen la obra de Joaquín Sorolla, que encabeza la primera filmina de este video, que tiene eh, una licencia de Creative Commons de utilización también libre y ahí tienen ustedes la referencia. Les agradezco mucho
esta hora de atención. Llevamos 58 minutos en este video. Como les he dicho, es el primero de varios videos donde iremos adentrándonos en la elaboración del proyecto de investigación. Espero que haya sido de su agrado. Soy Carlos Patarroyo de la Universidad del Rosario y nos veremos en un siguiente video. Muchas gracias.